Mañana se define el rumbo de México. ¿Tiranía populista o recuperar la república? Son dos historias de país completamente diferentes. Sheinbaum tiene todo para recuperar el rumbo de la república, pero parece encajonada por los machos de su movimiento. Los ciudadanos tenemos que optar por la historia de una república de leyes. Ese es el camino. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 259 de Factor Kaiser. Te pido como siempre que me ayudes a compartir esto por todas tus redes y chats. Copia este link que está abajo de este video y compártelo en tus redes y chats. Suscríbete aquí al canal para que esta comunidad de personas como tú que quieren ser factor de cambio crezca y crezca, para que esto llegue a todos y que todos nos metamos en esta importantísima conversación. Acompáñame a ver el episodio de hoy. El día de mañana se pone a prueba cuál de las dos historias prevalecerá en el futuro de nuestro país. La de una república que hace valer la Constitución y los derechos humanos, o la de una tiranía populista que apela a la desobediencia con el aval del pueblo bueno. A partir de mañana los mexicanos tendremos que definirnos en qué historia de México creemos y cuál de las dos defenderemos hacia el futuro. Como dice Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, las naciones no son realidades objetivas y materiales que todos aceptan y solo las viven, sino que son un conjunto de historias en las que creen millones de personas para sentirse parte de esa nación y de ese país. Es decir, por más que sociólogos, antropólogos, politólogos, historiadores y miembros de otras disciplinas científicas han tratado de crear teorías acerca de qué hace un francés ser francés, a un alemán ser alemán, a un norteamericano ser norteamericano o a un mexicano ser mexicano, la realidad, dice Yuval, es que al final lo que sucede es que un conjunto de historias que él llama intersubjetivas, es decir, las creencias comunes de un grupo de personas, son las que van moldeando poco a poco el concepto de nación y de nacionalismo. Por más que los nacionalistas recalcitrantes de las distintas naciones han tratado de buscar y construir elementos que ellos llaman objetivos y materiales para definir quién es un francés de verdad, o un alemán de verdad, o un mexicano de verdad, al final se trata de otra historia más acerca de la identidad colectiva que pretenden convertir en realidad objetiva. La realidad es que esas historias van cambiando con los paradigmas de cada época, y las naciones se van adaptando a esas nuevas historias dominantes en determinados tiempos y espacios. Así, poco tiene que ver el conjunto de historias en las que cree hoy un francés, un alemán, un japonés, un norteamericano o un mexicano de hoy con las historias que les daban esas mismas identidades hace medio siglo o hace un siglo, por ejemplo. Por eso, para no tener que depender de teorías sobre cultura, sobre raza, sobre límites tradicionales de un territorio o las costumbres de cierto grupo, desde hace un par de siglos los seres humanos nos pusimos de acuerdo en que una nación, es decir, un conjunto de personas, eran parte de una república porque así lo establecía la Constitución, que esas personas se daban a sí mismas, así de fácil. Con el nacimiento de este gran acuerdo, de ese contrato social, se eliminó la necesidad de tener que observar cosas como el color de la piel o el origen, las creencias, las preferencias, la historia o las características de una persona para considerarlo ciudadano de un país. Con el nacimiento de ese gran acuerdo para definir quién es francés, quién es un alemán o un japonés o un mexicano, solo es necesario revisar la Constitución y las leyes de esos países para saber que todo aquel que cumple con los requisitos establecidos en sus normas puede sentirse miembro completo de esa comunidad con todos los derechos y las obligaciones que eso implica, sin tener que demostrar que su raza o su color de piel o sus creencias o su historia coinciden con la de otros miembros de esa misma comunidad. Este es uno de los acuerdos más importantes en la historia de la humanidad, dice Yuval. Es un gran acuerdo civilizatorio que redujo la violencia y los conflictos entre diferentes grupos en muchísimos lugares del mundo, porque elimina la necesidad de referirse a elementos tan aleatorios como la raza, el origen, la religión o las costumbres de una persona o un grupo de personas
para sentirse miembros de una comunidad y gozar de todos los derechos. Y refiere esa pertenencia a una cosa objetiva y material como una constitución y un conjunto de leyes. Así, en lo único que tiene que coincidir las personas de una comunidad, de una nación, es en la constitución y en sus instituciones, como el elemento objetivo, civilizatorio, organizador y pacificador de esa nación. Desde hace varias décadas, los mexicanos hemos luchado por afianzar ese gran acuerdo social y pacificador. Sometámonos todos a la Constitución, a las leyes y a las instituciones para que todos podamos tener certeza de nuestros derechos y obligaciones y podamos vivir en paz. Ese era el camino que traíamos. Se trata de un acuerdo básico y muy simple de entender, pero muy complejo y muy difícil en su aplicación. Ni siquiera las más exitosas democracias del mundo lo tienen completamente resuelto. Es que esto no se resuelve de un día para otro. Porque no se trata de un gran acuerdo que se realiza una vez y luego todo el mundo lo cumple y se somete. Se trata de un gran acuerdo que tiene que ser confirmado y reiterado todos los días a través de las miles de decisiones que se toman a diario desde el Estado y que afectan directamente a la población. Se trata de un complejo acuerdo que tiene que ser incluso impuesto por la fuerza del Estado sobre aquellas personas que creen que pueden no cumplir con las leyes o pueden desobedecer a las instituciones y quedar impunes. El gran acuerdo es que a ellos también los tenemos que someter. Cada que el Estado impone una consecuencia a las personas que incumplen la ley, se está ratificando ese gran acuerdo social de que todos estamos sometidos de la misma manera a las mismas leyes y a las mismas instituciones. Por eso, hoy, la única historia en la que tendríamos que coincidir todos los que queremos vivir en paz en nuestro país es en ese gran acuerdo social de darnos una constitución que crea, aplica e interpreta leyes a través de sus instituciones y que todos deberíamos cumplir y hacer cumplir esas leyes para vivir en paz. Millones de mexicanos creemos en esa historia, defendemos esa historia y estamos dispuestos a dar la vida por esa historia, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de vivir en sociedad, organizados, en paz, civilizadamente. Pero no todos creen en esa historia. No hemos logrado convencer aún a la mayoría de los mexicanos de que esa historia está probada en decenas de países desarrollados que en las últimas décadas han demostrado que se trata de la mejor manera de organizarse. Quienes defienden ese modelo de organización no solo han ganado premios Nobel de Economía como Acemoglu y Robinson, que ya platicamos aquí, también coinciden los últimos premios Nobel de la Paz en esta convicción. La propia Carta de Naciones Unidas con la que se constituye la Organización de las Naciones Unidas y decenas de otras organizaciones internacionales coinciden con este modelo de organización, esta creencia en una república de leyes. Las decenas de convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos coinciden en esta convicción y en este modelo de organización. Los que no coinciden con esta convicción, quienes abogan hoy en el mundo por un modelo diferente, son los tiranos que conocemos como populistas autoritarios. A ellas y a ellos los define justo la convicción de que la Constitución y las leyes son camisas de fuerza que inventaron sus enemigos para impedirles actuar y acudir directamente a eso que ellos llaman el pueblo. Su convicción es que ellos tienen la capacidad de conocer y entender la voluntad del pueblo mejor que cualquier constitución, ley o institución. La historia que ellos se inventan, que se cuentan y promueven es que las constituciones, las leyes y las instituciones de su país fueron creadas por sus enemigos políticos para no dejarlos llegar al poder y para constreñirlos cuando llegan al poder y no poder comunicarse con el pueblo. La historia que ellas y ellos se cuentan es que hay una cosa tangible llamada el pueblo y que eso es todo aquel que los apoya a ellos y vota por ellos. En esa historia que ellos cuentan y se cuentan a sí mismos, todo crítico o contrincante es antipueblo y solo quiere conservar ese antipueblo sus privilegios a través de las leyes y las instituciones vigentes. Así, en su historia, su tarea principal es destruir esas leyes y a esas instituciones para poder apelar directamente al pueblo y a su voluntad. Son muy poco originales, en sus discursos y en sus teorías, porque todos los populistas autoritarios del mundo platican de lo mismo. Sus discursos antidemocracia, antirrepública, antileyes e instituciones son tan parecidos que suenan hasta cómicos, a pesar de lo trágicos que son.
Esa es justo la historia que quiere venderte la señora Sheinbaum y que vendió durante 2 décadas su antecesor. Como ellos son los verdaderos representantes del pueblo, como ellos representan a la mayoría del pueblo al de verdad, sus convicciones y su voluntad son más importantes que la Constitución, que las convenciones y los tratados internacionales y que las decisiones de las instituciones de la República son solo para atacarlos. El día de mañana se pone a prueba cuál de las dos historias prevalecerá en el futuro de nuestro país, la de una república que hace valer la Constitución y los derechos humanos o la de la tiranía populista que apela a la desobediencia con el aval del pueblo. Si la lógica prevalece y si el régimen no ha logrado doblar a ninguno de los 8 ministros con esas amenazas o presiones que normalmente utiliza, se debería aprobar el proyecto del ministro González Alcántara, del que ya platicamos aquí a detalle el miércoles pasado. No solo se trata de una cátedra de derecho constitucional, sino que también es una gran salida política para ambos lados. Los ministros renuncian a su cargo para evitar la sospecha de conflicto de interés, le dan legitimidad a su decisión y con su sacrificio le dan un triunfo político al régimen autoritario. Pero se elimina la parte central de la aberración de reforma que impuso el antecesor de Sheinbaum. Se trata de una decisión jurídicamente sensata y correcta y una decisión política que debería de generar una salida digna para ambas partes. El problema es que la señora Sheinbaum parece estar encajonada, atrapada, por los caprichos de su antecesor, por la sed de venganza de los duros de su movimiento y por el protagonismo desbocado de los líderes de Morena en el Congreso. En una república normal, la titular del Poder Ejecutivo debería decir siempre y tajantemente: acataré la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Punto. Pero eso no sucedió. Hoy, la señora Sheinbaum dijo: tenemos un plan si la Corte tumba la reforma judicial. Así tal cual, ¿eh? Y echó una perorata acerca de las mayorías del pueblo que les regaló el poder para poner lo que ellos quisieran en la Constitución y hasta atacó al ministro ponente del proyecto tal como hacía su antecesor. Nadie la puso en ese lugar. Solita se puso como pararrayos de los caprichos de su antecesor y el hambre de poder de los machos del partido que le están imponiendo la agenda desde el Congreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría perfectamente declarar inconstitucional toda la reforma. Los elementos y argumentos jurídicos allí están y serían aceptados por toda la comunidad jurídica. Así lo dice el amicus curiae de 50 expertos nacionales y extranjeros que fue tomado en cuenta para redactar el proyecto de sentencia, pero no lo hicieron. En un acto de sensibilidad política histórica, se acepta la disolución del Pleno de la Suprema Corte y la absurda elección popular de estos miembros de la Corte. Además, renuncian a participar en la elección y le regalan a la señora Sheinbaum la venganza que quería su jefe, a cambio de algo de sensatez, para no destruir al Poder Judicial completo con la ridícula e inejecutable elección de miles de jueces y magistrados. Tiene todo en sus manos la señora Sheinbaum para recomponer el rumbo con un golpe de timón y de autoridad al interior de su movimiento, para empezar a ser la presidenta, la que sí manda, la que toma decisiones. Pero no creo que lo tome. No solo está demasiado casada con la historia del populismo autoritario, sino que parece encajonada por los otros liderazgos masculinos del partido que quieren sangre y no quieren aceptar derrota alguna. Su antecesor, el junior del antecesor en el partido, Monreal, Patán Augusto y el Noroñas, ya se jugaron demasiado en esta reforma como para aceptar una tregua. No tengo duda de que todos estos machos le están exigiendo a la señora llevar esta venganza hasta sus últimas consecuencias. Nada de concesiones. Yo la escucho demasiado comprometida con la historia populista, de que el pueblo les dio permiso de destruir a la República y cobrar venganza contra el Poder Judicial. No sé si solo es miedo a su antecesor y a los liderazgos masculinos de su movimiento, o también es una carga importante ya de orgullo. A lo mejor ya su ego es el que no la deja echarse para atrás, pero tiene todo para hacerlo. Mi intuición me dice que está dispuesta a generar la peor crisis constitucional de la historia de este país con tal de no enfrentar la crisis interna de su movimiento. Eso es lo que yo creo. Si eso es así, tendremos perfecta claridad del tamañito y de la estaturita que tiene la señora. Pero la pregunta es para ti. A ver, ahí te va. ¿En qué historia crees tú? ¿Crees en la historia de la gran república
del acuerdo social de una república de leyes? ¿O crees en la historia de la tiranía populista que le da a un grupo político el poder completo de hacer impunemente lo que les plazca? ¿En cuál historia crees tú? Ojalá el régimen no haya logrado doblar a ninguno de los 8 ministros. No tengo duda de que lo intentaron, de todas las siniestras maneras que normalmente utilizan. Ojalá mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación mande un mensaje contundente de valentía y de congruencia. Ojalá mañana millones de mexicanas y mexicanos podamos celebrar con esperanza que aún existen instituciones y personas que ponen a la República por encima de sus intereses personales. Si eso sucede, nos toca a los ciudadanos, a ti y a mí, hacer todo lo que esté en nuestras manos para exigir que se cumpla la resolución y para generarle costos claros y concretos a todos aquellos que no la acaten. No exagero cuando digo que mañana se va a generar un parteaguas en el país. No solo en la clase política, sino en nosotros, en la ciudadanía. A partir de mañana se crea el gran movimiento ciudadano de quienes creemos en la historia de la República y de sus instituciones y quienes prefieren la historia de la tiranía populista como una opción viable o irrenunciable para México. En el movimiento de la historia de la República está la resistencia. ¡Viva la resistencia!